tenemos a nuestro abogado de cabecera, ¿verdad? Así es, Pablo. Y vamos a hablar de el pagaré. Papelito habla, ¿verdad? ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Hola, bien, muy bien. Gracias, muy bien. Sí, hoy vamos a hablar del pagaré, un título de crédito, un documento muy común, pero que luego en la práctica, por desconocimiento en la forma de su llenado, pues bueno, podemos incurrir en que el mismo no resulta o no tenga la eficacia que pretendemos. Pues por eso el llamado dice el pagaré. En específico vamos a hablar de cómo debe ser llenado un pagaré o qué elementos debe contener el pagaré. ¿Por qué me surge, bueno, este tema? Porque bueno, es muy común, ¿no? Que a lo mejor tengamos algún percance, de momento contraigamos o préstemos algún dinero o contraigamos alguna deuda. Y bueno, comúnmente lo que hacemos es ir a la papelería y comprar un pagaré, que todos lo conocemos como un papel verde que dice pagaré y tiene ciertos requisitos que te voy a explicar, pero se puede dar también la situación en que, bueno, no tengamos a la mano un pagaré, o sea, y puede ser una hojita. Aquí mismo le hago firmar y... ¿Sí es válido? Sí, es válido. Cualquier hojita que mi firma, su firma y... Pues exactamente, obviamente, para que te firmen una hoja en blanco, bueno, pues no sería lo más correcto, podemos incurrir en algún delito, entonces hay que saberlo llenar, por lo menos los elementos esenciales que la ley nos marca para el efecto de que sea un pagaré. Sí, porque se puede firmar una hoja a lo mejor con alguna leyenda que tú le pongas, pero no va a ser un pagaré. Se puede presumir a lo mejor una relación contractual, algún convenio, pero no va a tener la fuerza que tiene el pagaré. Entonces, en el supuesto es que estemos en presencia de que adquiramos una deuda, o viceversa, pidamos un dinero, o es muy común que luego en un percance chocamos, y bueno, ¿cómo puedo garantizar al momento, no? Llegamos a un acuerdo, y entonces no tengo una papelera de la mano, bueno, pues ¿cómo puede un pagaré que debe tener? Como tú exactamente lo decías, en una hoja podemos hacer un pagaré. Una hoja común y corriente, el primer elemento que debe tener, o lo que debe decir como título de esa hoja es pagaré. O sea, el título que es un pagaré, yo lo pondría en medio, ¿no? Pagaré. O este documento es un pagaré. Con ese es un primer elemento que la ley nos pide. La ley general de títulos de operación de crédito es la que regula estos documentos. Pero bueno, ya que tengamos este primer elemento para ponerle como título pagaré, inmediatamente debe tener también una promesa incondicional de un pago, de una deuda. Es decir, le vamos a poner pagaré y vamos a establecer la cantidad de, me comprometo a pagar la cantidad de, o me comprometo incondicionalmente a pagar la cantidad de. Esa promesa incondicional es parte de los elementos de pagaré. Si ustedes comparan el documento verde que hablamos que en la papelería dice eso, debo y pagaré incondicionalmente a la orden de, esa frase es esencial para que sea un pagaré. Entonces tenemos dos, primero el título como pagaré, después la promesa incondicional de que debo pagar una suma de dinero, bueno, la persona que lo va a firmar, el suscriptor. Entonces, pagaré y incondicionalmente la cantidad, o sea, incondicionalmente, o me obligo incondicionalmente, ese elemento ya también forma parte del pagaré. Y la fecha también es muy importante. Correcto. Sí, hay algunas excepciones donde, bueno, ahorita más adelante les explico cómo se puede poner fecha o no, porque o sea, hay elementos que la ley te permiten a lo mejor omitir y que se puedan subsanar con otra figura jurídica o a posteriori con otros elementos que la ley te da. Pero bueno, entonces tenemos que un pagaré como título, la promesa incondicional de que debo una cantidad de dinero. Debemos establecer la fecha de suscripción, o sea, al momento en que se está generando la deuda. Es importante esta fecha. Después, la fecha y el lugar de pago, lo que tú acabas de mencionar, bueno, fecha y lugar de pago, a qué tiempo y en qué lugar me van a pagar. Sin embargo, si somos omisos en ese rubro, la ley nos permite en que el pagaré puede ser pagadero a la vista. ¿Qué es a la vista? Que tú puedes presentarlo para que te lo paguen en cualquier momento. O sea, a lo mejor se te pasa, valga la expresión, por la fecha de vencimiento, a lo mejor por la premura, por el momento en el que te encuentras, bueno, pones pagaré, me comprometo incondicionalmente a pagar la cantidad de 10,000 pesos, en la beca por de Zaragoza a los 11 días del mes de abril de 2012, que avanza el requisito, y tal día eres omiso, ¿no? Porque, bueno, por la premura, por las circunstancias, del modo, tiempo, lugar, pues no lo pones. Entonces, eso no quiere decir que tu pagaré no tenga eficacia, la va a tener, nada más que como no hay fecha de pago, o sea, no se estableció la fecha y lugar de pago,
el mismo puede ser pagadero a la vista. ¿Qué es a la vista? Que tú lo presentes a tu deudor para su cobro. O sea, en el momento que tú lo presentas, tú lo puedes requerir. Entonces, ¿por qué es importante que tenga una fecha de vencimiento? Si no la ponemos, por eso es pagadero a la vista, a partir de que tú lo presentas para su cobro y no te pagan, no, en el supuesto que no te pagan, bueno, pues tú tienes 3 años para poder ejecutar una acción que se denomina acción cambio directa a través de la vía ejecutiva mercantil. Es un poquito técnico, pero bueno, el pagaré es tan importante, es un título de crédito que al momento que tú estás demandando puedes embargar precautoriamente para realizar tu juicio. Pero para hacer eso tienes 3 años a partir de la fecha de su vencimiento. Entonces, si no tenemos fecha de vencimiento, tú tienes forzosamente que ir a requerir tarde o temprano, ¿no? O sea, tienes que ir a ponerlo a la vista de tu deudor. Y al momento que tú lo requieres, En ese momento tienen que pagar. y si no te pagan, tienes 3 años. O sea, ya tienes 3 años para poder ejecutar tu acción. Estas acciones contundentes, de las acciones más ágiles y más, pues decir que no fáciles, pero sí que dan una certeza jurídica a los acreedores. No es lo mismo voy a reclamar un contrato, un convenio, un pagaré. Un pagaré tiene consignado una obligación exigible, líquida. Es como si fuera dinero, simplemente que se queda plasmado en un papel. ¿Se puede dar el caso que se haga mal uso de un pagaré? Sí, es que por eso es tan importante que ahorita faltan algunos otros requisitos, se llenen conforme a derecho, conforme a lo que marca la Ley General de las Personas de Crédito, para que ese pagaré no se le dé mal uso. Porque bueno, se da en la práctica, y lo digo con toda certeza, porque lo he vivido, en que la gente por la necesidad de adquirir una deuda, por la necesidad de salir de una obligación, a lo mejor pues firma en blanco un documento, solo acabas de decirlo, sí, pues sí se da. Entonces firman en blanco y pues ese documento no nomás te pueden insertar un pagaré arbitrariamente, te pueden poner un contrato de compraventa de tu casa, o sea, estás firmando tu sentencia, y se lo digo con toda certeza porque yo lo he vivido en la práctica. Desgraciadamente algunos profesionistas que abusamos del conocimiento que podemos tener, y en este caso me refiero a la rama del derecho, ¿no? Así como un médico abusa de los conocimientos que tiene en medicina y lucra con la necesidad y la salud de la gente, pues el abogado se da mucho que lucra con los conocimientos que puede tener para sacar provecho, ¿no?, del particular. En este caso, cuando se firma en blanco, por eso es importante que no firmen nada en blanco. Así es una servilleta. Hay gente que tiene la costumbre de estar ahí comiendo y están haciendo la firma y la deja, ¿no? Y podemos pensar que tiene su patrimonio, pues bueno, no puede faltar allí abusando de los conceptos que tiene y te plasma, no un pagaré, te puede plasmar un contrato de compraventa de tu inmueble y a nosotros lo reclama a través de un juicio de un otorgamiento de escritura que ponga de dinero, claro, y sobre todo que hay elementos técnicos que son pruebas periciales en grafoscopía, documentoscopía, que pueden determinar ciertos elementos de que a lo mejor fue firmado en blanco, pero insisto, hay abogados que son y que saben evadir inclusive esas pruebas. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor cuando se firma en blanco, vamos a pensar que es un papel en blanco abajo, alguien por la necesidad, por la urgencia, y me ha pasado, y lo he visto, por eso lo comento, y arriba perfectamente me establecen un pagaré o un contrato, y mientras el documento de arriba, o sea, lo que transcribe la máquina o en computadora, no toque la firma, es imposible demostrar con una prueba pericial que tú firmaste en blanco. Por eso, importante, no hay que firmar nada en blanco, no hay que, a lo mejor por la necesidad, la urgencia de tener un dinero, un préstamo, algo, pues bueno, caigamos en eso. Porque bueno, estamos yo creo que arriesgando más de lo que muchas veces podemos recibir como consecuencia de la necesidad. ¿De qué manera puede un pagaré ser inválido? O sea, no tener validez, que a lo mejor le falte algún requisito. Por ejemplo, bueno, para seguir en la misma cronología, muy buena tu pregunta. A lo mejor no ponemos el interés del pagaré, porque es un interés. Bueno, eso no quiere decir que no tenga validez, porque existe el interés legal. O sea, a falta de interés pactado entre las partes, hay un interés legal que marca las leyes mercantiles o las leyes civiles. Otro elemento, bueno, importante es la firma del suscriptor o de que se va a pagar. En base a tu pregunta, ¿cuándo un pagaré puede carecer de validez? ¿No? Eso es lo que tú ves. De entrada, para que tú puedas excepcionarte o manifestar lo que usted tiene que haber un juicio, ¿no? Que lleguen con tu pagaré y te demande. Entonces el abogado le corresponde verificar que el documento esté perfectamente suscrito, que esté perfectamente llenado, y en base a eso tú, bueno, determinas qué elementos no son
susceptibles o cuáles están alterando el documento. Entonces nuestra ley general de los procedimientos de crédito marca una serie de excepciones. Excepciones son defensas. O sea, habla ahí, bueno, puede ser falta de personalidad, a lo mejor la alteración del documento, pues, es que hay abogados o gente que agarra y lo borra y le pone el interés que quiere, ¿no? Entonces ya hay una alteración del documento, a lo mejor la firma es un elemento bien importante porque es la manifestación de la voluntad. Puede ser que la firma luego te la falsifiquen o no es la firma en realidad. Entonces, esas excepciones tú las puedes hacer valer y por prueba aparejada que no tenga eficacia este documento te pagaré. Otra excepción es que si esos 3 años no te demandan, bueno, pues sabes que esta vía ya no es. Yo hablaba de la vía ejecutiva mercantil, con esta vía tú llegas, demandas, te embargas. Si van esos 3 años ya es una vía ordinaria, y esa vía es más retardada, o sea, tienes que justificar de dónde se origina esa deuda, la causalidad de por qué se da esa deuda, y con la vía ejecutiva mercantil no, simplemente es un pagaré, es como dinero que tú me debes. El juez no te va a decir la razón de qué fue, si chocaste, si le pediste prestado, no. Simplemente el señor me firmó un documento por 10,000 pesos y me tiene que pagar. Por eso es importante que esté del otro lado. Cuando nos deben, a partir de la fecha de vencimiento, tenemos 3 años para acudir a un juzgado a reclamar nuestra deuda. Eso es importante. O sea, a partir de que se me vence, todavía tengo 3 años. No es, porque si tiene fecha de vencimiento... Tiene fecha de vencimiento y a partir exactamente de que se vence tengo 3 años. Porque a lo mejor en esa fecha no me pueden pagar, y yo ya claro, o a lo mejor en esa fecha me está pagando intereses. Obviamente un interés que sea también cordial a la gente que presta. Un interés que no caigamos en un fraude de usura, que no abusemos de la necesidad de la gente porque bueno, hay gente que quiere pagar el 20%, ¿no? O hay gente que le ponen 5 pero semanal, se vuelve 20 mensual, y no está bien. ¿Por qué? Porque también pueden tener consecuencias, no civiles, sino de índole penal. O sea, cuando se aprovechan de la necesidad, de la ignorancia de alguien y por querer tener un dinero porque tu familiar está enfermo, bueno, pues cuidado, ¿no? O sea, hay que ser muy mesurados, muy responsables. No nos apartamos de que alguien se llega un dinerito extra por si tenga su dinero guardado y se da mucho luego en las comunidades, en las colonias, en las vecindades donde bueno, que los 2000, hay gente que abusa. Entonces, importante, no salirnos de esa línea, no firmar en blanco. Tenemos 3 años a partir de que nuestro documento se venza o tenga la fecha de vencimiento. Hay elementos que podemos llenar a posteriori o dejar vacíos, como acabo de establecer. A lo mejor no tiene lugar de vencimiento ni fecha, ni fecha ni lugar donde se va a cobrar, bueno, pues entenderá a la vista. Si no tiene interés, bueno, nos vamos al interés legal, no es oportuno dejar el pagaré de los precios que venden, dejar el hueco en blanco y después ponerle el que queramos, ¿no? Porque se me hace muy fácil. Esos espacios, ¿verdad? Tampoco, muchos espacios. Muchas espacios. Sí, o vamos a pensar que comprando el pagaré, el verde, y ahí dice interés al tipo de, y bueno, la gente firma y se va y luego el otro con otra pluma que le pone el 20%. Y ahí caes en una alteración del documento, que es una excepción, en la vía mercantil, las excepciones te defiendes, no, yo no pacté ese interés. Pero si te vas a ver a pagar... ¿Puedo sacar una copia? En el momento de que... Mira, Paula, esto es acertado y sin notar. Yo creo que ahí se empezó haciendo omiso, pero es un consejo que he dado a todos los clientes, que cuando firmen el documento, piden una copia. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un elemento probatorio, pues te quieren alterar algo, o sea, desgraciadamente luego, digo, por falta de conocimiento firmarlo, pero qué mejor tener un documento igual al que tú firmaste, que es a través de una copia, y con eso tener la certeza de lo que tú te comprometiste. Pero entonces, pero lo más adecuado, claro, lo más adecuado es ver que se llenen los espacios, que insisto que hay gente que se hace fácil ponerle el interés que se le pega la gana, o porque la voz se lo aconsejó, y bueno, pues también hay una falsificación de documentos, ¿no? Y es un delito que se castiga con cárcel. Entonces, yo creo que buscar el equilibrio tanto en el deudor como en el acreedor, para que, bueno, es una relación comercial que se da por excepción, porque todos celebramos actos de comercio por excepción, y en base a eso, bueno, poder salir bien y ser sujetos de crédito y también prestar conforme a derecho, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, como siempre, al abogado Porfirio Ramírez Mendoza, ya no estoy cambiando el primer apellido. Muchas gracias, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo rápido. Claro. Un saludo a mi amigo Mauricio, un compañerito del club, del Sporting Falsa Club. Un amiguito, muy buen amigo, un servidor, con mucho aprecio, Mauricio. Ahí está, un saludo para Mauricio. Nosotros rápidamente mandamos un saludo. Pero seguro que no sé, y que lo ve. Claro. Muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces hacemos una pausa y regresamos.